Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a conversar sobre el tema del Sheol. ¿Qué es el Sheol? Encontramos en el texto bíblico referencia a este sitio, y para los que nos dedicamos a la investigación, a la historia y en el caso particular los estudios bíblicos, pues los investigadores a través del tiempo, incluso los mismos rabinos y grandes teólogos en estos temas, pues tienen y han tenido diferentes concepciones acerca de qué es el Sheol, de qué se trata. ¿Es un lugar físico? ¿Es un lugar que se trata más bien de un concepto abstracto? ¿O estamos hablando aquí sobre temas que incluso tienen diferentes concepciones a través del paso de los tiempos, de acuerdo a las diferentes comunidades, tanto judías como cristianas en este caso? En cuanto al Sheol, vemos que el texto bíblico hace referencia, por ejemplo, en el libro de Job, donde Job habla de este sitio de cuando él pues ya no estuviese más, como que no regresaría de este lugar, al parecer en su concepción. Nos encontramos también en el libro de los Salmos, que se habla de este sitio oscuro. También en el libro de Números encontramos un famoso incidente en cuanto a Coré, en su rebelión contra Moisés y los demás líderes de la nación de Israel, que dice que mientras estaba en una especie de duelo para mostrar quién era el verdadero, o los que tenían la verdadera bendición divina en este caso, dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abirán y a 250 hombres de sus casas que estaban en esta rebelión. Y dice el texto: descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió. Y dice el texto que los demás israelitas que estaban alrededor salieron despavoridos y huyendo, gritando porque temían que la tierra se los tragara también a ellos. Entonces, ¿qué es este Seol? ¿Qué sucede? La concepción de este Sheol, como es en hebreo, es que se trata del mundo de los muertos. Normalmente esa es digamos que la respuesta más rápida, ¿no? El mundo de los muertos. Algunos dicen, bueno, es la sepultura común de la humanidad. Bueno, ¿qué significa eso de sepultura común de la humanidad? Esto es un concepto que pues lo vienen a explicar en el mundo cristiano, pero desde el punto de vista judío, que es el texto bíblico, que es la Biblia escrita por los judíos, un texto sagrado del pueblo de Israel, hay que entenderlo en el contexto en que lo pusieron por escrito o que lo entendieron las comunidades judías. Sí, es cierto que se trata del mundo de los muertos, pero ya les decía que ha habido diferentes concepciones acerca de este Sheol específicamente. Al parecer, ya les decía que se asociaba con un sitio de oscuridad, con un sitio donde las personas al morir iban, y donde al parecer en la concepción antigua de las tribus de Israel, el israelita que moría, él pues iba a este sitio, y luego en la tribu en general que morían, pues entendía de que uno se reunía con el familiar en este sitio. Y esta, digamos que es una interpretación aplicada a un concepto más tardío, porque hay otra afirmación que dice que en la época del segundo templo, alrededor del año 500 antes de nuestra era, hasta el año 70 de nuestra era, parece ser que el Sheol era el sitio donde iba la gente malvada, los que hacían el mal. Y los que hacían el bien pues iban al Gan Eden, al paraíso celestial. Y en este caso, si el Sheol es el sitio donde iban los malvados, está asociado entonces con el Gehenna o el Geinom, que es de acuerdo a la interpretación que le dan también los maestros del Talmud, que es toda esta época del periodo tanto del segundo templo como mayormente después del segundo templo, es cuando se pone por escrito el Talmud, pero es una tradición que ya estaba de forma oral mucho tiempo antes. Por tanto, la concepción aquí es de que se asocia con el Geinom, y esto es la respuesta que precisamente da el rabino Eliyahu de Vidas, un gran cabalista de Safed, discípulo de Rabí Zaglur y de Rabí Moshe Cordovero. Y dice Rabí Eliyahu de Vidas en su obra Reshit Jochma, página 362, que el Geinom o el mundo de los muertos, dice él, que se trata de la sección baja del Geinom, del Gehenna o Geinom. El Sheol es una sección
de este Gehenna. Y de la misma manera en que se afirma que hay 7 niveles en los cielos, hay 7 niveles del Gehinom, que es lo que los cristianos llaman infierno, pero que lo entienden de una manera diferente como se entiende en el texto bíblico, como lo entiende el mundo judío, porque el infierno no es un sitio de tormento eterno ni mucho menos, sino que es un sitio donde de hecho se ve de manera positiva que las almas, ciertas almas, van a este lugar a purificarse para luego ascender hacia pues el lugar donde se encuentran las almas, los cielos, digamos que la parte buena, para que se entienda más claramente. Y que el alma se encuentra en este sitio lo máximo 12 meses, o sea que un año. Por eso es que encontramos que cuando analizamos pues la creencia judía es que en el periodo en que fallece una persona, el familiar más cercano dice una oración especial que se llama Kadish, que es para la elevación de esa alma, y normalmente se dice por un periodo de un año. Porque en caso de que si el alma se encuentra pues ha sido enviada en este sitio para purificarse, etc. Varía también el tiempo en que el alma puede estar en el Gehinom. De hecho encontramos al gran cabalista de Bagdad, Rabbi Yehuda Fetaya, discípulo del Ben Ish Hai y además maestro de Rabbi Isaac Kaduri, que en su libro Minhaj Yehuda, que lo tengo aquí detrás, afirma que el alma que es enviada a este lugar puede estar en el Gehinom por diferentes periodos de tiempo. No necesariamente sean 12 meses, puede ser incluso menos. Hay almas que ni siquiera van al Gehinom. Hay almas que, ya les digo, son ayudadas por ciertos actos que hace el familiar en vida, nombre o en mérito de esa alma, y esa alma es elevada más rápido. Hay diferentes explicaciones que se dan del tiempo. Esto varía técnicamente en cuanto a la estadía del alma en este sitio, según la interpretación de los sabios en cuanto a este tema. Pero el Sheol específicamente parece ser que es una de estas secciones del Gehinom donde estas almas van, y pues es común que se le llame también el mundo de los muertos. En la antigüedad, cuando es la Biblia o el Tanaj, como se llama en hebreo, a las escrituras del pueblo judío, se tradujeron al griego en lo que conocemos la versión de la Septuaginta, que de hecho es una Biblia judía, no cristiana. Lo que pasa es que los cristianos la usaron luego, y todas las citas del Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta, y de ahí los errores que hay en el Nuevo Testamento, porque hubieron errores en esa traducción. Cuando se tradujo la Septuaginta al griego, recordemos que es para ahora gente que habla griego, que es de una cultura diferente y que tiene pues una religión diferente. Es cierto que en un primer momento hay una tradición que dice que la Septuaginta fue para la comunidad de Alejandría, de judíos de Alejandría. Otros dicen que fue para la biblioteca del rey griego de Egipto. Aquí varía la cosa, pero el asunto es que es para gente de habla griega. Y en el mundo de habla griega, en la tradición y la religión griega, hay un lugar que se llama el Hades. El Hades, o el inframundo, lo encontramos en la Ilíada de Homero, lo encontramos en la Odisea, donde Odiseo tiene que bajar al inframundo, lo encontramos también en la famosa obra de Virgilio, la Eneida, donde Aeneas desciende al inframundo y se encuentra con las almas en este lugar. Y por tanto, la concepción de aquella época es que el Sheol, o el Hades, o es la traducción al griego, es un sitio que había debajo de la tierra, donde a parecer ciertos humanos podían acceder a ese lugar. Y por eso es que cuando los cristianos escriben el Nuevo Testamento, que lo escriben en griego, utilizan la palabra Hades. A veces Sheol también, pero Hades. De hecho, Hades es una palabra que le decía viene del griego, porque es de la religión griega y de la creencia de la religión de los griegos, que es la traducción que hicieron del Sheol a otra lengua, en este caso el griego. Entonces, había diferentes concepciones en cuanto a este tema. No significa necesariamente eso que el Gehinom se encuentra debajo de la tierra. Entonces, incluso hay algunos que afirman, bueno, no es un lugar físico, es un lugar de un tormento psicológico, digamos, o simbólico, donde el alma pues va a este sitio y tiene esa serie de tormentos o de purificaciones, porque se ve más bien que el alma está purificándose para ascender. Pero aquí ya les decía, incluso en los debates, hay de mucho debate en cuanto a esto también en el Talmud, y los rabinos tienen diferentes concepciones. Uno dicen que es literal, es un sitio donde el alma va allí, al Gehinom, y sufre una serie digamos, de sucesos donde se purifica,
para desprenderla de todo lo que tiene que ver con el mundo físico y material y poder esa alma continuar su elevación. Y otros dicen que se trata no es de un lugar físico. Entonces no entremos en el debate, pero es lo que dicen los textos. El Sheol, en resumida, dice Rabbi Eliyahu de Vida en Reshit Jochma, página 362, que el Sheol es una sección baja del Geinom, uno de estos niveles del Geinom donde van ciertas almas. Hasta aquí con este vídeo, tratando de explicar cómo se entiende el Geinom en la época antigua, en los diferentes períodos y también en el mundo de la Kabbalah, en el caso como lo explica este rabino en su libro. Como siempre, les agradezco a todos por la atención y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.